Ahora vamos a ver el problema de la discalculia. Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta el aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, más que a los otros conocimientos matemáticos más abstractos de álgebra o geometría. El estudio de este trastorno comenzó a finales del siglo XIX como muestra de la cantidad de términos que se le han aplicado, como síndrome de Hertzmann, discalculia, acalculia, trastorno del desarrollo aritmético. Criterios diagnósticos DSM-4. La capacidad para el cálculo evaluada mediante pruebas normalizadas administradas individualmente se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada dada las edades cronológicas del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. El trastorno del criterio A interfiere significativamente con el rendimiento académico o las actividades diarias que requieren capacidad para el cálculo. Si existe un déficit sensorial, las dificultades para el rendimiento del cálculo exceden de las habitualmente asociadas a él. Características del trastorno. Como señalan algunos autores, podemos delimitar 4 áreas de deficiencias dentro del trastorno del cálculo. La primera son destrezas lingüísticas, son deficiencias relacionadas con la comprensión de términos matemáticos y la conversión de problemas matemáticos en símbolos matemáticos. La segunda son destrezas de percepción, dificultad en la capacidad de reconocer y entender los símbolos, también para ordenar grupos de números. La tercera es destreza matemática, se incluye la dificultad con las operaciones básicas y sus secuencias, como la suma, resta, multiplicación y división. Y la cuarta es destreza de atención. Se trata de dificultades en copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. Su sintomatología. Las dificultades fundamentalmente se centran en torno a la simbolización y a la estructura espacial de las operaciones. Sus síntomas más característicos se manifiestan del modo siguiente. En la adquisición de las nociones de cantidad, número y transcripción gráfica, el niño no establece una asociación número-objeto. Aunque cuente mecánicamente, no entiende que un sistema de numeración está compuesto por grupos iguales de unidades y que cada uno de estos grupos forman una unidad de orden superior. No comprende el significado del lugar que ocupa cada cifra dentro de una cantidad. A medida que las cantidades son mayores y si además tienen ceros intercalados, la dificultad se les aumenta. En la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción gráfica, el niño no establece una asociación número-objeto, aunque cuente mecánicamente, no entiende que un sistema de numeración está compuesto por grupos iguales de unidades y que cada uno de estos grupos forman una unidad de orden superior. En cuanto a la transcripción gráfica, aparecen los siguientes fallos. No memoriza el grafismo de cada número y por tanto le cuesta reproducirlo. Lo hace en un espejo de derecha a izquierda y con la forma invertida. Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico, por ejemplo el 6 y el 9. Le cuesta hacer seriaciones dentro de un espacio determinado y siguiendo la dirección lineal izquierda-derecha. En las operaciones, en la suma, comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla, no llega a sumar mentalmente ya que necesita una ayuda para efectuarla, como contar con los dedos, dibujar palitos, etc. La resta exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la noción de conservación, el niño debe tener la de reversibilidad. Multiplicación es una operación directa que no entraña tantas dificultades como la anterior. Aquí el problema reside en la memorización de las tablas y el cálculo mental. División. En ella se combinan las 3 operaciones anteriores, por lo que de su buena ejecución dependerá el dominio de las anteriores. La etiología. Sus posibles causas, igual como ocurre con el trastorno de la lectura o la escritura, no se conoce la causa exacta. La opinión actual es que se trata de un problema de origen multifactorial, en el que influyen factores madurativos, cognitivos, emocionales y educativos en distintos grados y combinaciones vinculados a trastornos verbales y espaciales. En algunos niños pueden presentarse además problemas sociales, emocionales y comportamentales.
siendo relativamente frecuentes las dificultades en las relaciones interpersonales. Por lo general, esto es en el curso y pronóstico, los primeros problemas con el cálculo aritmético se hacen evidentes hacia los 8 años, o si bien en algunos niños ya muestran síntomas hacia los 6, en otros no se detectan hasta los 9 o 10 años o después. No se disponen de estudios concluyentes que puedan orientarnos de forma inequívoca del cual va a ser el posterior desarrollo y progresión del niño que presenta este trastorno. La evaluación psicopedagógica debe dirigirse a dos ámbitos principales. Una es la inteligencia y otra el desarrollo psicomotriz. En el primer caso debe comprender un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de los diversos factores de la inteligencia a partir de las pruebas Wechsler, WISC-R, podemos obtener los diferentes resultados para las áreas verbal y manipulativa. Dichas pruebas contienen un subtest de aritmética. Son también especialmente relevantes con los subtests de series numéricas y las que presentan de atención y memoria. A nivel psicomotriz, interesa saber la lateralidad predominante, el conocimiento del esquema corporal, el desarrollo sensoperceptivo y la orientación espacio-temporal. En concreto, suelen aparecer errores en el número de puntos o círculos de algunas láminas, integran mal las figuras y presentan distorsiones en la forma, tamaño y simetría de las mismas. La intervención psicopedagógica debe efectuarse respetando las características propias de cada caso y poniendo más énfasis en aquellas dificultades que se manifiestan de forma más severa. El tratamiento debe efectuarse en las siguientes áreas: psicomotriz. Hay que utilizar ejercicios perceptivo-motores que comprendan actividades para el conocimiento del esquema corporal, presentando especial atención a la simetría, las coordenadas especiales arriba-abajo, delante-detrás, derecha-izquierda, en relación con el propio cuerpo y el conocimiento de los dedos. Actividades que aumenten la coordinación visomotriz y proporcionen un sentido del ritmo y del equilibrio. Ejercicios de orientación espacial ya fuera del esquema propioceptivo de organización temporal en conexión con el ritmo. Cognitiva. Ejercicios de simbolización que suponen ir trasladando los aprendizajes desde un plano concreto hasta un abstracto, donde se mueve el cálculo. Sustitución paulatina de la manipulación directa por representaciones gráficas y estas por símbolos determinados como los números o signos. Aumento de vocabulario, sobre todo del relacionado con la matemática. Hay que hacer hincapié en las manifestaciones escritas. Pedagógicas. Se efectuarán ejercicios específicos de cálculo centrándonos en las siguientes adquisiciones: noción de cantidad, que engloba asociación número-objeto, conservación de la materia con cantidades continuas y discontinuas, y reversibilidad como base para la realización de operaciones. Cálculo concreto, escrito mental: primero contar, unir, separar, clasificar con objetos, luego con dibujos, escritura de números, sistemas de numeración, realización de operación con apoyos materiales, iniciación al cálculo mental con cantidades pequeñas, uso del ordenador como herramienta. Dentro de la intervención de los trastornos de cálculo, la utilización de medios audiovisuales, ordenador e internet resultan hoy en día de gran utilidad y eficacia, ya que suele ser un entorno más motivador para el niño. Puede trabajarse directamente el cálculo o efectuar ejercicios de atención sostenida, discriminación, visoespaciales, etc. para trabajar las funciones básicas. Desde la propia red recomendamos la zona CLIC como numerosas actividades para todas las edades a partir de 3 años y necesidades. Se trata de un servicio gratuito del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.